Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de lo rápido que está cambiando todo en China con las medidas COVID. Ya lo sentimos por los que preferís vídeos de otros temas, pero es que ahora mismo estamos inmersos en unos procesos de transformación del día a día importantísimos para prácticamente todos los que vivimos en este país. Aunque las medidas no se relajen en todas partes o lo hagan a velocidades diferentes, sus efectos los vamos a notar todos, incluso en la China profunda. De hecho, en nuestra ciudad, Changsha, de momento parece que no hay grandes cambios, igual es porque no hemos protestado, aunque es verdad que han dejado de pedir que todo el mundo se haga PCRs. Ahora se ha limitado a las empresas o centros que tienen cierto número de empleados, como es mi caso, pero Lele y su madre ya nada. Estos días aquí nos están sugiriendo que teletrabajemos, que no salgamos tanto y muchos están siguiendo esas recomendaciones. Pero si sales como nosotros, sin una necesidad real, tampoco pasa nada. De hecho, acaban de anunciar que no muy lejos de aquí, en Chongqing, han liberado los centros de aislamiento. O sea, no tiene mucho sentido que ellos puedan salir y nosotros no. Ahora tienen que estar aislados una semana en casa por precaución. Pero yo creo que pronto esa va a ser la norma para todo el país. Enseguida hablaremos de ello. Ayer vinimos a este lago con nuestro pato Pachi para que conociese a otras aves, pero parece que no ha sido muy bienvenido. Los cisnes le miran un poco raro. Y luego se nos acercó un pato muy gordo y muy bueno. Pachi es mucho más agresivo que él. Os vamos a ser sinceros, nos tentó hacer un cambiazo. Pero no, nos quedamos con Pachi, que aunque a veces sea un poco pesado y arisco, es muy fiel. El otro pato, en cuanto se nos acabó la comida, ya no quería saber nada de nosotros. Nuestra impresión es que aquí vemos menos gente en las calles y más mascarillas, y también es muy posible que algunos estén un poco asustados. Antes hemos estado hablando y comentábamos cómo reaccionarían algunos de nuestros vecinos si se topasen con gente llegada de las ciudades liberadas, entre comillas. Y bueno, seguramente no saldrían corriendo, igual algunos sí, pero tampoco les invitarían a tomar un té. Y como os dijimos la última vez, aunque sigue siendo poco probable que nos contagiemos, incluso nosotros que siempre grabamos en la calle preferimos tener cuidado y no ir al centro, que ya tiene muchas zonas donde se han detectado casos. Porque aparte de que nuestra hija no está vacunada, aquí en principio todavía nos aislarían si nos contagiamos o si somos un contacto directo. Aunque esto ya no pasa en unas cuantas ciudades. Cuando anunciaron las nuevas medidas el 11 de noviembre, sospechábamos que podrían dar lugar a un descontrol de los casos, porque estos ya estaban aumentando y si se flexibilizaban las medidas, lo más probable era que los brotes creciesen y se multiplicasen. En el último vídeo ya os contamos cómo buena parte de las autoridades locales no aplicaron esas nuevas medidas más flexibles o tardaron en hacerlo por miedo al descontrol. Y aunque parece que las protestas ya se han calmado, esto es algo que se sigue denunciando. Las expectativas de la población más cansada con las medidas dieron lugar a la frustración y explotaron con el trágico incendio y las manifestaciones de Urumqi. Ahora bien, ha sido protestar y levantar las restricciones casi de manera inmediata. A mí desde fuera muchos me decían que aquí el gobierno siempre se sale con la suya. ¿Qué pasa ahora? ¿Que son unos flojos? Porque las manifestaciones no han sido algo masivo, no ha salido todo el mundo a la calle, ni siquiera se han visto en todas las capitales de provincia y tampoco han sido violentas. Las de la empresa Foxconn sí llegaron a ser muy locas, pero ocurrieron antes y se vieron agravadas sobre todo por cuestiones salariales. Es decir, una vez iniciadas las protestas contra las medidas, la relajación ha sido algo tan fácil de conseguir, entre comillas, que más de uno sospecha que han sido la excusa perfecta para que el gobierno central acelere algo que ya había previsto. Os voy a decir lo que yo creo que ha pasado, aunque a lo mejor me equivoco. Antes, cuando el gobierno central reñía a las autoridades locales por aplicar más medidas de las necesarias o no relajarlas, dichas autoridades pensaban, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? De momento la gente aguanta con los protocolos, pero si nos relajamos, se descontrolan los casos y se extienden a otras ciudades, a lo mejor me quedo sin trabajo. Ahora bien, después de las protestas, muchos seguramente habrán pasado a pensar, si no flexibilizamos el asunto, igual me lían una manifestación y me queda una mancha en el historial todavía peor que la de un brote, porque a estas alturas está bastante claro que ya no se busca reducir los casos a cero. Ahora mismo, muy probablemente, la principal preocupación de muchos líderes locales no es que haya brotes, sino que haya protestas, porque saben que pueden tener mucha repercusión a nivel internacional y desde arriba les puede caer un buen tirón de orejas. En China, desde hace unos años, los políticos tienen que tener más cuidado, no solo por la reacción de la gente, sino también porque puede haber mucha competición entre diferentes líderes y facciones dentro del partido. Ahora se anima a denunciar todo tipo de irregularidades
irregularidades a través de diversas páginas y yo creo que eso da mucho juego. Puede haber aspirantes al liderazgo esperando a que ocurran ese tipo de cosas para ocupar el cargo de otros, igual que pasa en muchos otros países. Y por supuesto ese sistema puede ser muy criticable y mejorable, pero es una realidad que hay que tener en cuenta si quieres entender mejor este país. Volviendo a los cambios, parece que ya hay unas cuantas ciudades, incluida Pekín, en las que ya no te aíslan ni aunque des positivo. Si no estás grave, te quedas en casa y ya está. En cualquier caso, si esto de dejar de aislar a los casos positivos se extiende al resto del país, supone decir adiós a lo que yo considero que es la parte más fundamental de los protocolos chinos, que han funcionado sobre todo porque los contagiados iban a hospitales especiales y sus contactos cercanos eran aislados generalmente en hoteles y si no había espacio en los famosos habitáculos modulares. Es más, en algunos documentos oficiales ya no aparece tan a menudo el término política de cero casos o directamente pasan de él. Y es una señal más de que esto ya se acaba. Pero de momento tampoco reconocen abiertamente que se haya acabado. Insisten en que hay que seguir con las nuevas medidas más flexibles y que tampoco podemos dejar que el virus corra libremente. Muchos se han alegrado por la flexibilización de las medidas, pero creo que no ha habido celebraciones más allá de los barrios confinados. Y a nivel nacional de momento no es algo que se esté festejando porque también hay mucha gente preocupada. Por ejemplo, algunos medios oficiales han empezado a restar gravedad a Omicron. Hemos escuchado a ciertos médicos de Cantón diciendo que no debería cundir el pánico, porque saben que no hay marcha atrás, pronto tendrán que convivir con el virus igual que llevan haciendo desde hace tiempo en la vecina Hong Kong. Pero mucha gente en las redes sociales no entiende este giro de guión y se preguntan cosas del tipo: entonces, ¿por qué hemos estado tanto tiempo así? ¿Por qué no nos liberan a todos? Y al mismo tiempo, ¿seguro que esto es como una gripe? ¿Cuántas veces nos vamos a contagiar? ¿Qué pasa con las secuelas? Entonces se está formando una auténtica ciberbatalla entre lo que podríamos traducir como los aperturistas y los medidistas. De momento se están utilizando términos como 放开派, 躺平派o 共存派 para los aperturistas y 防疫派o 清零派 para los medidistas. Pai significa grupo o facción y bueno, ya veremos hasta qué punto se lía. Yo sospecho que va a haber más de uno ahí con las palomitas y disfrutando más que con el mundial. Claro, este conflicto a lo mejor no es tan vistoso, pero podría ser tan significativo como las protestas. Es posible que si una parte de la población se atrinchera en su casa no lo veáis en los medios de comunicación porque es una realidad mucho más difícil de representar en imágenes. En muchas partes del país han estado libres de confinamientos y haciendo una vida muy normal sin tener que preocuparse por el virus. Cuando se producía un brote sabían de manera muy precisa dónde se encontraba y cuántos casos había, porque prácticamente toda la población tenía que hacerse pruebas PCR. Ya sé que para algunos hacerse una PCR cada día o cada 2 días es un tormento, pero también ofrece una sensación muy fuerte de seguridad. Y ahora eso va a dar pie a la incertidumbre. Muchos van a sentir que están a oscuras frente al virus. Y después de haber repetido durante tanto tiempo que hay que tener mucho cuidado con él porque sigue matando y por sus secuelas, a ver ahora cómo convences a todas esas personas de que ya no es para tanto. Por ejemplo, ayer en esta ciudad, en Changsha, lanzaron un aviso de que hay que llevar mascarilla en espacios públicos cerrados y también en los espacios abiertos con mucha gente. Y esto para nosotros es un paso hacia atrás. Yo casi nunca he tenido que usar mascarilla para dar clases en la universidad, mis estudiantes tampoco. Y justo estos días estamos teletrabajando, pero luego tendremos que ponérnosla y el ambiente va a ser muy diferente. Desde luego, aquí no está la cosa como para celebrar. ¿Qué queréis que os digamos? También se ha formado un escándalo tremendo por ciertas empresas encargadas de hacer las PCRs que cometieron fallos importantes, alterando los resultados de las pruebas de positivo a negativo, pero también de negativo a positivo. Y algunos han pensado, a lo mejor les salían falsos positivos para así hacer más test masivos y ganar más dinero. Y en este caso sí que hemos leído en más de una ocasión que hay que nacionalizar esas empresas que se han forrado con todo esto y que ya veremos cómo evolucionan ahora que relajan las medidas. Por nuestra parte ya os hemos dicho que estamos con muchas ganas de hacer vídeos viajando por el país. Tenemos el proyecto de la furgoneta o la autocaravana si llegamos al 1.000.000 de suscriptores y la verdad es que la nueva situación nos beneficia en lo personal, pero vivimos en una zona que ha estado muy tranquila hasta hace nada y no sabemos cómo va a reaccionar la gente o las autoridades. No creemos que vayan a cerrar la provincia, pero ahora mismo si
si saliésemos de ella, al regresar tendríamos que pasar 5 días sin ir a espacios públicos y nos tendríamos que hacer 4 PCRs. Pero si la cosa se relaja, a lo mejor pronto vamos a Chongqing a hablar con los de Chang'an y ver si nos dejan su autocaravana así a buen precio. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!